un territorio ancestral mapuche, la comunidad Loflafkenguinculmapu, donde, bueno, realmente con mucha violencia, donde se reprimió a las mujeres, se las trasladó, se fueron sacados sus niños, sus pichiqueches, sus niños, sus niñas. Fue una situación muy violenta y hasta ahora estuvieron padeciendo esa situación. Estamos en comunicación con Eduardo Suárez de la Gremial de Abogados, que le damos la bienvenida. Eduardo, ¿qué tal? Buen día. Acá Rosana Karina desde Radio Encuentro Viedma. Hola. Hola, ¿qué tal? Buen día a ustedes, al equipo y a la audiencia. Un saludo a todos. Gracias por llamar. Bueno, Eduardo, acá estamos... Es un logro, es un triunfo quizás después de tanto tiempo, ¿no? Después de tanto padecer. Cuéntenos cómo sucedió todo esto. Sí, un poco para entender esta situación habría que ir a la génesis de esto, que es una iniciativa que han tenido las grandes multinacionales, las grandes empresas latifundistas, no solo en la Patagonia, sino en otro norte, noroeste y noroeste de la Argentina. Pero en el caso específico de la Patagonia, nosotros creemos que después de la campaña del desierto, en los últimos 10, 15 años, ha sido el más alto nivel de agresión que han tenido las comunidades mapuches. Y en este marco es que uno tiene que ver el conflicto. A veces yo recuerdo que cuando recién llegamos a la Patagonia con la gremial, muchos, Daniel y Penny, me corregían, porque yo decía el conflicto mapuche, nos explicaban, no es el conflicto, es un conflicto nacional, donde además se encuentra con estas comunidades, con comunidades ancestrales y con otras de chicos y chicas muy jóvenes, menos de 30 o de 40, que se han reencontrado con sus cosmovisiones y también empiezan a recuperar territorios. Entonces, en ese marco se da el ataque, ¿no?, a la comunidad huicul. El primer ataque se produce durante el gobierno de Macri, con la ministra de Seguridad, que era Patricia Bullrich, y el segundo ataque se produce durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández. Pero en este último, sobre todo, hay que aclarar, porque hubo ese gobierno que tuvo 4 años, que duró 4 años, tuvo los 2 primeros años, cuando recién el gobierno subió, cuando recién salió, hubo funcionarios gubernamentales que se comunicaron con la gremial y que colaboraron muchísimo con la gremial, que incluso fueron los que llevaron adelante iniciativas muy importantes. Fueron personalmente, me estoy refiriendo a la ministra de Seguridad, Sabina Frederick, ¿no? Y me refiero al principal secretario de Seguridad, como fue Gabriel Fuchs, y otros funcionarios que tuvieron una actitud, sin ellos nos hubiera sido muy difícil. Ahora, en la segunda parte del gobierno de Alberto y Cristina Fernández, sobre todo cuando perdieron las elecciones de medio tiempo, ese gobierno giró a la derecha. La sacaron inexplicablemente a Sabina Frederick y pusieron a Aníbal Fernández, un hombre que prácticamente lleva adelante las mismas políticas de Patricia Bullrich, o peores, porque además creó el Comando Unificado, arrasó Huicul. Durante el gobierno de Macri, las Lamien estuvieron detenidas 2 días. Durante el gobierno de Alberto y Cristina Fernández estuvieron casi 9 meses. Durante el gobierno de Alberto y Cristina Fernández, además, produjeron una situación que yo creo que en la época de Roca no se producía, que sacar a las Lamien del lugar y llevarlas a 2.000 kilómetros acá a la cárcel 6, desnudándolas por el camino, una cosa de loco, ¿no? Una Lamien parió en cautiverio. Es decir, tuvieron actitudes que eran inexplicables y que no venían ocurriendo antes. Entonces, nosotros estas cosas las tenemos que decir porque pensamos que no se van a quedar quietos, que van a seguir actuando, que para ellos fue una gran derrota, pero esta derrota ellos la van a asimilar y van a seguir adelante, con los gobiernos que sean. Por eso tenemos que precisar eso. Y además, decirles a todos y a todas los que escuchan, que la gremial no pelea solo. Esta misma radio, yo se lo he dicho otras veces, sin el concurso de gente como ustedes, a nosotros nos sería mucho más difícil, muchísimo más difícil.
¿no? Entonces, es un triunfo. La gremial pone el conocimiento técnico y pone la fuerza que tenemos, pero la verdad que es un triunfo de todos y de todas, y ahora hay que estar preparados para lo que venga, que no va a ser fácil. Suárez, buen día, ¿cómo le va? ¿Por qué no nos grafica desde el punto de vista estrictamente judicial? ¿Por qué esto considera usted que siente un antecedente histórico? Bueno, ahí hay dos situaciones que la Cámara de Casación consideró. La primera, que es la más grave, y que por eso es importante que la audiencia lo pueda entender, y sobre todo esa audiencia que no está a favor de los mapuches o a favor de la gremial, ¿no? Esa audiencia que a veces tiene actitudes racistas, supremacistas, discriminadoras. La primera cuestión, que es la que le puede pasar a todos, es que a esta Lamien se la juzgaron 2 veces por el mismo delito. Es decir, cuando arrasa por primera vez la Huincul, el gobierno de Macri, se inicia una causa por usurpación. Esa causa avanza, en este momento está en la Corte. Entonces, esa era lo que nosotros llamamos la causa madre, y la causa iniciada durante el gobierno de Alberto Fernández le llamamos la causa trucha. Ustedes han recibido todos los materiales que nosotros les hemos mandado. Entonces, esta donde sobreseen a las Lamien, es la que nosotros llamamos la causa trucha. Es una causa que se inventó. Ellos dijeron, atacaron un puesto de gendarmería a unos encapuchados. Son la Huincul. Y a partir de ahí llegaron a la Huincul, arrasaron la Huincul, y en vez de investigarlos por el hecho que originó el allanamiento, que en teoría un ataque a la gendarmería que nunca se probó ni se investigó, nada, no existió, ellos los acusan de usurpación nuevamente. Entonces eso le puede ocurrir a cualquiera, le puede ocurrir a unos sectores que tienen que no comulgan con las ideas de la cosmovisión mapuche o con las ideas jurídicas o políticas de la gremial de abogados. Le puede ocurrir a cualquiera. Eso no se puede permitir. La Cámara de Casación no permitió que eso ocurra. La segunda cuestión, que es muy importante, es que hubo una mesa de diálogo durante el gobierno. Después de todo esto hubo una mesa de diálogo durante el gobierno de Alberto Fernández. Recordemos que la ministra de Seguridad renunció, la ministra de Mujeres, de Género, renunció en repudio, y eso originó un problema, una controversia interna dentro del gobierno, y se llamó una mesa de diálogo. La legislación dice que si hay una mesa de diálogo se tiene que suspender el desalojo, ¿no? Bueno, esa mesa de diálogo siguió adelante, tuvo resoluciones, pero los jueces y los jueces, el Parque Nacionales, otros altos funcionarios apuraron ese desalojo, apuraron el juicio del desalojo, y se negaron a reconocer la mesa de diálogo como un elemento fundamental, como un elemento básico en todo esto, ¿no? En esa mesa de diálogo, además, participaron funcionarios del gobierno, de la Iglesia, de prácticamente casi todos los organismos de derechos humanos, 15 comunidades mapuches. No todas las comunidades comulgan con la gremial de abogados, pero sin embargo ahí estaban un montón de comunidades. Las decisiones y el desarrollo de esa mesa de diálogo debió haber sido tenido en cuenta por los jueces y no fue tenido en cuenta. Entonces, esos elementos que ahora la Cámara de Casación los tiene en cuenta, son los que de alguna manera contribuyen para que definitivamente este fallo siente un precedente, y siente un precedente para otros fallos. O sea, ¿el precedente en qué consiste? Primero, que esto se resuelve con diálogo y no con el derecho penal. Claro. La gremial viene diciendo desde hace más de 20 años, cuando los conflictos son territoriales, llámese País Vasco con España y Francia, llámese Palestina, llámese Kurdistán, cuando los conflictos son territoriales, resolver esto a los cañonazos, a los tiros o con el Código Penal, lo que hace es profundizar el conflicto, no lo termina.
Un conflicto no se termina con un conflicto territorial, como es el conflicto de las organizaciones de los pueblos originarios, de las comunidades originarias, sea mapuche, con, wichi, lo que fuera, se resuelven con mesa de gestión, con mesa de diálogo, que es lo primero que intentaron hacer en su momento el Ministerio de Seguridad con Sabina Federi, Gabriel Fuchs y todos esos funcionarios, ¿no? Bueno, después vino todo lo que sabemos. Pero ahora esto es lo que hay que retrotraer y esto es lo que nosotros vamos a agitarles en la cara a los funcionarios judiciales de la Patagonia cuando quieran. Obviamente ellos van a hacer lo que les dice el poder político, pero estos elementos son los que nosotros vamos a plantear en la mesa siempre. Bien. Eduardo, nos queda por ahí la preocupación del REWE. Sabemos que es muy importante para la comunidad. Bueno, el REWE es otra situación, muy buena pregunta, porque el REWE en su momento, la jueza Domínguez había resuelto resguardar el REWE y permitir la presencia de la comunidad, de la machi, sobre todo en el REWE. El REWE fue vandalizado y es vandalizado permanentemente. Hemos visto a los exponentes más conspicuos del racismo de Bariloche, todos esos personajes que vinieron operando a favor del desalojo y que siguen operando, aparecer fotografiándose con el REWE vandalizado. Bueno, nosotros el REWE vamos a seguir insistiendo en la preservación del REWE, independientemente de los resultados judiciales, y va a ser una pelea que tiene más que ver con lo político que con lo jurídico, porque está claro que los sectores racistas, supremacistas de Consenso Bariloche y esos y la comarca andina no van a querer, no quieren, están permanentes en parques nacionales. Todos esos grupos están permanentemente pidiéndole a los jueces que saque el REWE de ahí y que no haya ningún vestigio de la presencia mapuche en el lugar. Recordamos que el REWE para las comunidades es un espacio, es parte de la espiritualidad, ¿no? Es parte de lo que tiene que ver con las ceremonias y demás, donde bueno estaba el REWE allí instalado en la recuperación de las tierras y bueno, realmente es lo que dice usted, ¿no? Que fue vandalizado, así que bueno, seguramente continuaremos actualizando lo que tiene que ver con esta comunidad, pero bueno, le agradecemos mucho, Eduardo, esta comunicación. Un abrazo grande, el agradecido soy yo y en nombre de la gremial. La verdad les mando un abrazo grande a todos, a todas y un abrazo también a la audiencia. Abrazo. Ahí estaba entonces Eduardo Suárez de la Gremial de Abogados. Muy bien.